¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lágrimas de facha. Ojo que Abascal se ha enfadado, que dice que va a romper con Feijóo. Se han quedado tan descolocados con lo que ha ocurrido en Francia porque esperaban que la extrema derecha ganase, no gana, y Abascal, que no sabía cómo colocarse, colocado está sin duda, con un buen sueldo. ¿A dónde va a ir Abascal si rompe los gobiernos con el PP? Pero bueno, ha salido ahí a decir que Feijóo, si acepta el reparto de menas, de menores no acompañados, migrantes, él dice que rompe, dice que es repartir la inseguridad. Vamos a ver, Abascal, aquí lo que es repartir la inseguridad es tener a gente como tú en la política, vividor de la política. Pero bueno, así Abascal se pone machito con Feijóo. Un aviso. Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas y, por lo tanto, la distribución de la inseguridad por toda España. Y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones. Primero, hay un claro discurso racista y xenófobo contra el que habría que tomar medidas, porque desde la política se está haciendo un llamamiento a esto precisamente, al racismo, y esto es inasumible. Esto es poniéndose serio con este Abascal, que es un vividor de la política. Y luego ya tomándoselo con humor, ¿a dónde vas a ir, Abascal? Si llevas toda la vida chupando del bote y viviendo del cuento. Que se pone a decir que es repartir inseguridad y que lo de los migrantes es una alarma que hay porque está habiendo robo y machetazos. Robo es, por ejemplo, vivir de un chiringuito por no dar palo al agua y llevarte dinero público que no has devuelto, por cierto. Bribón. Pero esto se pone a decir en el llamamiento, en el ultimátum que hace Abascal, que ya no sabe cómo moverse después de lo que creían que iba a ser la victoria de Le Pen y de la extrema derecha en Francia, y Nanay, Abascal. Y sales a hacer un discurso racista, como el racismo que ha movilizado precisamente a la sociedad francesa para parar a los fachas como tú, y sales a hablar de los migrantes y que hay una alerta en España de machetazos, de robo. Lo que hay es una alerta por golfos. Eso sí que hay una alerta por gente que vive del cuento. Eso sí. Pero de los menores migrantes es de cobardes hacer este tipo de discursos. Y el problema de la inmigración masiva e ilegal es cada día más grave. Los españoles están completamente hartos de ser víctimas de agresiones, de machetazos, de robos y de violaciones. Casi siempre, a manos de los mismos, insisto, a manos de los mismos, que son los ilegales que el Partido Popular y el Partido Socialista insisten en traer a España. Pues así están, lágrimas de facha, porque creían que lo de Francia les iba a dar un espaldarazo y ya ven, lo que se han pegado es un buen sopapo. Entre tanto, el tal Alvise hace un llamamiento a una junta de concentración nacional porque dicen que es que es mejor tomárselo casi a humor a esta gente porque, en fin, pretenden envenenarnos, es mejor reírse de ellos. Alvise dice que hay que hacer una junta de concentración nacional con Feijóo y con Abascal para detener también la amenaza migrante. Ellos sí que son una amenaza, pero para las cabezas. Pues nada, esto es lo que ha dicho este lince. Ya veis esto que ha salido, esta noticia de la Junta de Concentración Nacional que pide Alvise. Vaya cuadrilla, Dios los cría y ellos se juntan. El tal Alvise, ¿os acordáis que decía que no quería vivir de la política? Digo que a mí no me apetece nada meterme en política. Mamando de la teta del Estado. Porque no somos malditos parásitos. Somos patriotas. Bueno, pues atención, suspense, máxima incertidumbre. ¿Qué habrá respondido Feijóo después de que Abascal haya salido a decirle que rompo los gobiernos autonómicos con el Partido Popular? Feijóo, ¿qué hará? Alberto se pondrá bravo. Le han preguntado a Feijóo. ¿Qué hace Feijóo? Le dice, no, yo he venido aquí a hablar de... yo he venido a hablar de Cataluña, ha dicho cuando le han preguntado por la amenaza de Fachascal. Preguntarle por un tema de actualidad nacional. Abascal amenaza con romper los pactos autonómicos con ustedes, con el Partido Popular. ¿Se aceptan la distribución de menores? ¿Van a aceptar ese reparto? Gracias. Pero usted, yo he dicho que quiero preguntas, si no le importa, referidas a Cataluña. No sé lo que van a hacer los partidos en Cataluña ni lo que va a hacer el gobierno de Cataluña. Vamos, que a Feijóo le ha ocurrido cuando, ¿os acordáis? Cuando dijo que iba a hablar de la cerámica, de la cerámica y cosas de ese tipo. Le pasó lo mismo, mirad. La imputación y el procesamiento de Taplanas, José Luis Olivas y de Francisco Ramos. Por respeto, estoy en un clúster de la cerámica y del esmalte. Creo que me debo a intentar mantener el respeto a la cerámica y el esmalte de Castellón y de Valencia. Muchas gracias. Bueno, pero no os perdáis este culebrón de Abascal que le dice a Feijóo que rompe por la política de los migrantes. Claro, a Feijóo no le ha quedado otro remedio que responder y lo que ha contestado, pues
¿Creéis que le ha gustado Fachascal o no? Feijóo ha respondido, oye, que dice Fachascal que rompe contigo si entras en la política de reparto de los menores. Por cierto, ¿qué hay que hacer con los menores, Fachascal? Que luego vais presumiendo de que sois muy catolicones y de que estáis con la Iglesia y este tipo de discursos en contra de la igualdad de género y este tipo de cosas. ¿Y qué quieres hacer con los menores, Fachascal? Si llevaran dinero seguro que te interesarían. Pero bueno, a ver lo que ha dicho Feijóo. Ser solidario en la recepción de menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles. Nadie puede dar lo que no tiene. En consecuencia, las comunidades autónomas pondrán a disposición del Gobierno central, sobre todo del Gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores. Eso es lo que entiendo que harán los presidentes autonómicos. Dentro de la capacidad instalada de los centros de menores en las comunidades autónomas, las comunidades son solidarias y reciben a los menores. Fuera de sus centros y fuera de la capacidad instalada, me imagino que tendrán dificultades para poder atender a los menores como se merece. Pues esto es lo que decía Feijóo, y ojo porque el culebrón va subiendo de tono y Fachascal ha hecho un tuit poniendo que es una estafa lo del Partido Popular y Feijóo. Les ha llamado estafadores. Pues son estafadores y estás gobernando con ellos. Estás gobernando con ellos en varias comunidades autónomas, lo cual está suponiendo, por cierto, que estés ingresando unos buenos dineros en el partido, porque como tienes gobiernos autonómicos y municipales, ingresas al partido, ese partido del que vives, Abascal, del que llevas tiempo viviendo. Pero bueno, él se ha puesto a poner, mirad este tuit de Abascal, que dice que es una estafa y que le dice a Feijóo que si pactas estas cosas, pues ya pactas con ellos todo porque vamos a romper los gobiernos autonómicos. Y dice que es una estafa, pues está llamando estafador a su socio de gobierno. Así se pone el panorama. Por cierto, hablando de estafas, esta otra noticia, que también se publicaba en el diario El País, hablando de estafas, esto es lo que se publicaba en la prensa. Abascal, no sé, hablando de estafas, ¿qué es lo que podemos decir? No son menores los que están robando, ni todas esas tonterías que dices de que hay una oleada, hay una alerta de machetazos, donde no sé dónde verlos. Lo que hay son unas cuantas puñaladas traperas de, ¿sabes? ¿Os acordáis cuando decía, no, he ido a tal restaurante y me han metido una puñalada de que te meten un rejonazo, que también le llaman en mi pueblo? Pues para puñalada de rejonazo los que metes tú al erario público, Abascal, que hay que tener la cara dura como el cemento. Pero bueno, esto es lo que hay. Sí que conviene tener muy en cuenta esta deriva que se ha puesto de moda entre el facherío, de señalar como principal problema a los migrantes. Como saben que esto ha funcionado en Francia hasta que ha dejado de funcionar, porque creían que iba a ganar Le Pen con este discurso, pero luego a última hora precisamente lo que ha hecho ha sido movilizar a la gente para frenar el racismo. Pero ellos, como creían que pasaba esto, estaban ya subidos en la cresta de la ola, que es lo mismo que ha utilizado Trump y que está utilizando Trump, el discurso contra los más pobres, porque a Abascal no le veréis haciendo discursos contra los más poderosos. No le veréis haciendo discursos contra el rey emérito corrupto, ni contra Florentino Pérez y este tipo de gente. No, 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 a los pobres. Y además ya no solo a los pobres migrantes, ya a los niños, a los menores. Y luego sí, luego son muy catolicones y muy con el yunque y con este tipo de sectas ultracatólicas, ¿verdad, Abascal? Pero luego los niños, los menores, pues no sé, estos de las sectas ultracatólicas, que eso no va muy con el catecismo, ¿no? Señalar a los menores y decir que son protagonistas de reparto de inseguridad y de olas de machetazos. Hay que tener la cara dura como el cemento. Feijóo está intentando hacer unos equilibrios que no tienen por dónde cogerse, porque está pidiendo que no haya gobiernos de extremos, dice, en Francia, pero es que él tiene gobiernos con Vox y la extrema derecha en España, en autonomías y en ayuntamientos. Entonces, consejos vendo que para mí no tengo. Los extremos, de un lado o del otro, no forman parte, entiendo, de las prioridades que necesita Europa para resolver sus problemas. Los extremos no resuelven problemas. Y por tanto, espero que el señor Macron tenga la posibilidad de conformar un gobierno en la que se excluyan los extremos, tanto de un lado como del otro. Lo que es evidente es que hay malestar. Lo que ha ocurrido en Francia les tiene atónitos, ellos creían que iba a ganar la extrema derecha, y solo hay que oír, por ejemplo, a Federico Los Santos, que ya se pone a cargar hasta contra los jugadores del Real Madrid, como Mbappé claramente, a decirles, a llamarles niñatos, nada más y nada menos, porque dicen que han llevado a un comunista al poder. Pues algunos ya quisieran que Mélenchon llegara a ver realmente a primer ministro francés, que no tiene pinta. Pero ya, según Federico, ya la culpa es de Mbappé,
porque es el que ha puesto y va a poner en el poder a los comunistas, nada más y nada menos, que según él, los comunistas no son patriotas, nada, pues si tú eras comunista, chaquetero, mirad. Los comunistas no son nunca de su país. Los comunistas son comunistas. Los niñatos multimillonarios, empezando por algunos de las figuras del Real Madrid, estaría bien que se callaran. No tienen problemas de inseguridad. Pero la verdad es que estos millonarios del balón, lo que ha llevado al poder es a un comunista y a un antifrancés. Pero es muy francés. No, es comunista. Este era comunista muy comunista. No eran los tiempos en los que luego, por ejemplo, el gobierno de Ayuso le ponía la manteca. Eran otros tiempos distintos, ¿verdad? Pues esto es lo que hay. Este es el panorama que tenemos después de lo que ha ocurrido en Francia, que ya no saben ni cómo colocarse ni cómo ponerse. Este es más o menos el asunto que les tiene ahora mismo, pues como está la cosa como un gallinero, lo tienen. Hay ahora mismo una pelea de gallos tremenda. El Abascal diciéndole a Feijóo que va a romper, el Feijóo que no sabe dónde meterse y dice que ha llegado a hablar, que quiere hablar de Cataluña, el otro metiéndose con Mbappé. Así está el panorama. Y por cierto, por si éramos pocos, parió la burra. Milei, Milei, que presumía de que precisamente, decía, con su gira internacional, había dado un espaldarazo claramente, un empujón a las elecciones que estaban por celebrar y presumía de una manera lamentable, claro, pero si luego resulta que lo que ha ocurrido ha sido que ni en territorio británico ni en Francia han ganado los derechones como él, pero bueno, esto decía Milei. Muchos, por ejemplo, criticaron mi viaje a Davos. Sí. Bueno, mi viaje a Davos fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta las elecciones y hundimos a los pobres progresistas, pobristas. Están como pollos sin cabeza, están cabreados, les ha sentado fatal. Vamos, alguno de vos le ha sentado como si se pusiera a trabajar, tuviera que ponerse a currar. El hecho de lo que ha ocurrido en Francia. Mirad, por ejemplo, presidenta de les Corts Valencianes, otra de Vox, que también, teniendo un cargo como el que tiene, también se ha puesto a hacer estas declaraciones que estáis viendo, también precisamente a raíz de lo ocurrido en Francia. Están que no saben dónde meterse. Pero bueno, ahí queda el intríngulis. Preguntas que os planteo. La primera, ¿creéis que realmente Abascal, con lo bien que vive de la política y lo bien que le viene tener a Vox metido en gobiernos, va a romper realmente con el Partido Popular de Feijóo? ¿Creéis que lo va a hacer? Esa es una pregunta que os lanzo. O igual sí, igual considera que va a ir por libre, aunque esté por libre nunca ha ido. Este ha ido a lo que va. Toda la vida lleva viviendo de esto. ¿Qué va a hacer? Esta una. Otra pregunta que os hago. ¿Por qué creéis que están tan cabreados? Porque ya veis que vamos, ha sido cuestión de horas y la cosa está como está. Luego otra, ¿creéis que va a haber una junta de concentración nacional, como dice Alvise, o qué creéis que va a pasar? Este es el panorama. Y luego otra, ¿por qué esto tan lamentable de señalar a los migrantes de forma continua? Porque yo, sinceramente, un asunto de primer nivel de gran crisis, y yo vivo en Madrid y voy por esas calles de Madrid de las que habla el sinvergüenza este de Abascal, que dice que no se puede pasar a determinadas horas porque hay machetazos y todo este tipo de tonterías que dice. Yo no veo oleadas de machetazos en Madrid ni en ninguna ciudad, y si las hay, habla con Almeida o habla con Ayuso. Pero no es así el caso, por mucho que él quiera transmitir una imagen que, por cierto, tan patriota que es, no transmitas y no hables de España de esta manera. No seas sinvergüenza. Si tan patriota eres, no hagas discursos de este tipo, que cualquiera que los oyera desde fuera de nuestro país pensaría que aquí, vamos, van persiguiéndonos a machetazos por las calles. Hay que tener la cara muy dura. O sea, que hay tal nivel de seguridad y de paciencia que tenemos que aguantar hasta pagarte el sueldo a ti, Abascal, cuando mientes continuamente de esta forma. En España no hay ninguna crisis de inseguridad. En España lo que hay gente que está hasta las narices de golfos y de caraduras y de vividores. Eso sí lo hay. Sería bueno, yo creo, oportuno en España que la gente trabajara desde una edad pues ya razonable, ¿no? Pero desde que uno tiene ya la mayoría de edad, que trabajara, pero además de forma continua, y al poder ser cotizando a la seguridad social fuera de la política, y sin fracasos permanentes durante un buen tiempo. Y luego igual ya lo de decir tan determinadas tonterías, pues igual habría que tomárselo de otra manera. Pero es que algunos fuera de la política en que han cotizado y se permiten decir este tipo de tonterías y señalar precisamente a menores, migrantes que no han tenido otra oportunidad, no como tú, y señalarles de esta forma, como digo, de forma muy poco patriota, por la imagen de España, que no es la que pinta Abascal, y luego también por lo poco cristiano que es, precisamente señalar a los niños y señalar a los menores, ¿qué quieres que hagamos con ellos? Precisamente lo que hay que hacer es ampararlos y ayudarlos, y tener la cara muy dura. Pero bueno, es lo que hay. Si es que están, que no saben ya dónde meterse. Es que encima ya no es solo el hecho de que vean que no se ha ganado en Francia. ¿Sabéis qué es lo que les preocupa y mucho?
Pues que en Francia se ha demostrado pues parecido a lo que pasó en España, y cuando la gente ve que puede ganar la ultraderecha se moviliza de forma masiva y salen y tiran por tierra las esperanzas que pudiera haber. Yo no sé lo que podrá pasar en próximos comicios. Lo que sí tengo claro es que con estos discursos de Abascal no veo yo muy fácil que la derecha y la extrema derecha no hagan que la gente salga a votar en masa para evitar discursos excluyentes y racistas como estos. Pero bueno, que no sé lo que pasará en el futuro, pero ahora mismo es inasumible, es inaceptable y es denunciable que haya discursos racistas de esta forma de gente que precisamente no están para dar ejemplo. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué pensáis? Leemos vuestros comentarios.